Hola, ¿qué tal? Soy Dramabox, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, pues como veis, tengo aquí un recorte de poliestireno que me sobraba, lo iba a tirar a la basura. Y bueno, pues he decidido hacer una pequeña pieza de escenografía que, bueno, representa como unos cristales gigantes que salen del suelo. Bueno, y lo que voy haciendo, pues cojo trozos que después voy a ir cortando un poco en ángulo, en diferentes ángulos, para ir generando pues esos planos como del cristal. Bastante sencillo. Aquí lo importante es utilizar una cuchilla que esté bien afilada para que los cortes sean limpios y así las aristas queden totalmente definidas. Con el mismo poliestireno hago la base de la peana, y la recorto y los cantos los redondeo un poco para que quede un poco más integrado. Y lo mismo con otro trozo que tengo por aquí que me sobra, pues corto cuadraditos que van a ser las losas de piedra que formen el camino o el sendero que habrá entre los cristales. Y ahora pues nada, lo pegamos todo en su posición y la construcción está terminada. Bueno, yo estoy utilizando este tamaño de escenografía pequeña para hacer una muestra y un ejemplo, y porque a mí me gusta así este tamaño, pero esto se podría replicar pues de un tamaño mucho mayor, o hacer una mesa con ciertas zonas con estos cristales. Y bueno, para darle un poco de textura, con la bola esta de aluminio a las piedras, y después lo cubro todo con esta textura de arena. Con un poco de agua voy limpiando la parte superior de las piedras para que luego se pueda pintar mejor. Y aquí veis, una vez seco queda muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es Mod Podge. Mod Podge mate a todo para sellar y proteger, y sobre todo que se endurezca y que no sufra ningún abolladura por cualquier golpe que sufran los cristales. Esto lo echamos en abundancia y ahora queda pues esperar a que se seque. Y bueno, mientras esperamos, pues recordaros que os podéis suscribir, y así pues no me aburro yo solo aquí esperando. Podéis darle al botoncito, ahí, clic, clic, y listo. Bueno, vamos con la pintura. Para toda la parte del suelo le estoy poniendo este color base de color beige, y este color que veis aquí, verde casposo, para los cristales, como color base, porque es un verde bastante oscuro. Luego lo iré degradando hacia más claro en la parte inferior de los cristales. Pero ahora de momento cubrirlo todo con este color. Estaba haciendo varias pruebas de cómo pintar los cristales, y bueno, la forma más sencilla que he encontrado y más rápida es con pincel seco ir poniendo cada vez un color más claro, empezando desde abajo. Entonces pues como veis aquí, con el pincel seco desde abajo, ir cambiando los tonos e ir dándole un poco también a las aristas para que se vaya generando esos contrastes, sobre todo en la parte superior. Y por último le damos con un color ya mucho más claro en las aristas, pero solo de la parte de arriba de los cristales, para que creen esos brillos. Y aquí veis cómo quedan los cristales ya pintados. Bueno, queda bastante resultón. Bueno, ahora lavado a la parte del suelo, lavado negro en gran cantidad. Dejo por aquí una etiqueta si queréis ver cómo se hacen estos lavados. Y pincel seco.
pincel seco de dos colores. Primero este color beige muy amarillo para todo lo que es la tierra de abajo. Y después con un color gris clarito, este gris fantasma que tengo por aquí, solo a lo que son las losas de piedra. Bueno, ahora le damos un poquito más de color y alegría. Le ponemos aquí vegetación, mucha vegetación por el suelo, que va a quedar muy bien integrada con este color verde de los cristales. Y bueno, con la pasta esta del polvo verde con pegamento, pues lo voy rellenando toda la superficie del terreno y entre las losas también, como si fuese una especie de musgo. Y bueno, le pongo más turf de estos que tengo por casa, y cuanta más vegetación de forma controlada, más variedad y mejor queda. Y este es el resultado final. Como veis, lo más sencillo no puede ser. Materiales, pues un trozo de poliestireno que iba a tirar a la basura. Sobre todo, cuanto mejor pintado estén los cristales, pues más va a llamar la atención esta pieza de escenografía. Pero como veis, con una pintura básica y rápida, pues el resultado es bastante bueno. Sobre todo pues a esta escala, como esta miniatura que tengo por aquí de 28 milímetros. Funciona muy bien, y ya digo, esto lo puedes hacer como una pieza individual o estas piezas individuales más pequeñitas integradas en una mesa más grande, que quedaría bastante chulo dentro de un bosque. Bueno, eso ya cada uno que piense lo que quiera. Así que nada más, os dejo aquí unas fotitos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y adiós.